Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querido, querida, superviviente del 2025. Bienvenidos a esta tertulia política, este espacio donde intentamos entender el mundo mientras el mundo hace todo lo posible por no entenderse ni a sí mismo, porque ¿cómo están las cosas revolucionadas? Arrancamos este repaso a la actualidad, que la verdad que viene como una montaña rusa. No sé si vieron ayer el Got Talent en la ONU, el show que se armó, se supone el hombre más poderoso del mundo, la bronca que le echó a todo, estuvo una hora hablando. Bueno, vamos a hablar de eso, de la declaración del rey en la ONU en cuanto a Gaza, vamos a hablar del fallo de las pulseras, del maltrato, de la ley de volcanes y un montón de cosas. Así que nada, en resumen, que el planeta sigue girando, a veces parece que solo gira para que nos mareemos. Abróchense los cinturones, dejen fuera las certezas en la puerta y bienvenidos a esta tertulia donde vamos a intentar encontrar un poco de sentido a este espectáculo llamado actualidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siempre, siempre, siempre con los mejores. Dora González del Partido Socialista. Muy buenas. Buenas. ¿Cómo estás, mi amor? Otra vez. Bueno, vamos a ver. Encantada de estar en la tertulia. Placer Tengo tenerte el por corazón aquí. Un poquito roto ahora, pero encantadísima de estar en la tertulia y como siempre un millón de gracias por darme la oportunidad de asomarme a vuestras casas, interactuar con ustedes, porque yo sé que cuando todos hablamos, porque lo hago yo, y ahora me gusta, y te contradigo al tertuliano de turno, ¿no? Como tiene que ser, y de verdad muchísimas gracias, porque lo que me repito siempre, no sé cuánto cuesta un segundo de estar aquí, pero a mí me dan tanto tiempo. Soy tan afortunada. Gracias a ustedes por estar y a la empresa por dejarme estar. Un placer, Dora. Gracias. Muchísimas gracias a ti por venir. Vamos a saludar también a Víctor García de Coalición Canaria. Darío, muy buenas, Víctor. Muy buenas, Cari. ¿Cómo te ha ido la semanita? Que Bien. te vi la semana pasada. La verdad que contento de estar aquí, de repetir una semana más y bueno, esperando debatir, que tenemos muchísimos temas. Hay cositas locales, nacionales, internacionales, bueno, por tener. Tenemos hasta un cura Ay, Dios. que lo pillaron con 10 papelinas de esas de coca rosa, que yo ni sabía lo que era la coca rosa, pero bueno, coca rosa. Es que... ¿Y a dónde iba? ¿Y a dónde iba? Esto es por todos lados. Tenemos para todos los gustos. Y también vamos a saludar a Valentín Correa de Nueva Canarias. Muy buena, Valentín. Pues nada, muy bien hallado en esta casa. ¿Cómo te fue el verano? Que a ti la semana pasada no te vi. Pues bueno, movidito, la verdad. Un verano movido, pero bueno, agradecido siempre de poder tener algún rato dentro de toda esta dedicación que es la política, pues para la familia, los amigos, dentro de las posibilidades que a veces no son muchas, y el verano, pues bueno, trata uno de estirar un poco más las horas y sobre todo, pues eso, compartir algún ratillo que no suele uno poder dedicarle tanto tiempo, y nada, agradecido de que vuelvan a contar con mi presencia aquí en esta tertulia. Intentaré pues poder aportar un granito de arena y bueno, pues bien acompañado también, como siempre, de los contertulios. Mira, y antes de entrar ya en materia en sí misma, con todos estos temas que tenemos que tratar, sí te he visto en el verano que has dado una candela con la filocera, como buen ingeniero que eres. La verdad que eso es algo que me ha tocado de cerca por la profesión. Esto de la política es una dedicación. Sí. Además, voluntaria, y cuando uno crea que no aporta nada, pues se dedica para lo que se ha formado. Y en mi caso, como bien comentas, soy ingeniero agrícola, además colegiado en el Colegio Santa Cruz de Tenerife, pero también pertenezco al Consejo Estatal de Colegios de Ingenieros, de Colegios de Ingenieros Agrícolas de España, ¿no? Entonces, bueno, es algo que me toca muy de cerca porque es algo que ya veníamos advirtiendo desde hacía mucho tiempo. Desde la época universitaria ya advertíamos de que se estaba jugando con fuego, porque la filoxera es una plaga devastadora. Yo creo que ya lo hemos repetido hasta la saciedad, que el siglo pasado arrasó con el continente, con las viñas, esas parras, y nosotros teníamos varietales originales. Los pies que están en el pie franco, que es lo que tuvieron que sustituir a través de injertos en un pie americano, en el continente, en la península, en Francia y en otros países. Aquí no hubo que hacerlo, aquí se mantuvieron los varietales originales y teníamos lo que a mí me gusta llamar dinosaurios vegetales, ese patrimonio vegetal agrícola que además
jamás hemos puesto en el valor que merece. Yo creo que esta tierra tiene un debe con eso, y ahora no solo tiene un debe, sino un deber de tratar de salvarla de este gran peligro que es la filoxera. Estamos en la fase inicial, en la fase del shock, estamos en la fase ahora de pruebas, de ensayos, de agentes de campo. He de reconocer el trabajo que están haciendo muchos agentes que están saliendo a campo, pero ahora estamos trabajando sobre hechos consumados. Y lo que algunos veníamos advirtiendo es que no tendríamos que estar hablando de esto en un territorio archipelágico aislado, en el cual es muy fácil controlar el acceso, si fuéramos rigurosos. Pero no pasa con esto solo, es que ha pasado con la cochinilla de la tunera, la mexicana, que ha arrasado con la cochinilla tradicional. Hemos convivido con ella y además hemos tenido hasta un sector económico vinculado a ella. Ahora tenemos un problema gravísimo porque esa cochinilla es mucho más agresiva y además arrasa con la planta, ¿no? Pero podríamos hablar de la introducción de abejas foráneas, podríamos hablar de la polilla guatemalteca de la papa, y es una constante que además el sector primario lo está padeciendo, y precisamente no es el sector más boyante, no es un sector que rebose esplendor, todo lo contrario. Siempre ha sido un sector minoritario que necesita del apoyo más que nunca de las instituciones, y bueno, pues desgraciadamente, yo digo desgraciadamente porque no nos podemos alegrar de que tengamos filoxera, pero ya no seremos territorio libre de filoxera, por desgracia, y creo que por la historia así lo ha demostrado. Veremos qué pasa, pero bueno, es una muy mala noticia. La zona de Acentejo está afectada. De hecho, los técnicos han ido a las fincas, incluso a las mías propias, a las de mi familia. Afortunadamente la parte aérea, que es lo que ahora pueden estar un poco viendo, no hay en la zona, por ejemplo, nuestra, pero... Ya, lo que pasa es que eso ataca la parte de la tierra. Pero estamos hablando de un pulgón, es que ponerle puertas... Es en la tierra donde actúa. Ponerle puertas al campo, claro. Ahora veremos cómo afectan las condiciones climáticas, edáficas y todo lo que tenga que ver, el pH del suelo, muchos factores que pueden tenerla controlada por la propia naturaleza del insecto. Nosotros hemos planteado, además en el Parlamento lo hicimos en la comisión, al Consejero de Agricultura, que es muy importante ahora hacer un estudio genético del pulgón en sí, porque con eso podemos detectar si ha habido mutaciones o no. Perdonen este rollo, pero es clave para saber... Nos jugamos perder la viña es clave ahora saber el tiempo que lleva aquí. O sea, establecer un marco temporal, y los insectos, por entomología, lo que suelen hacer es mutar con el tiempo, porque se adaptan, además suelen tener adaptaciones relativamente rápidas a las condiciones en las que se empiezan a encontrar. Son nuevas para ellos y se adaptan. Entonces, si podemos identificar el tiempo en el que lleva, podemos también saber si estamos hablando de algo muy grave o al igual menos grave, y la dispersión es muy lenta. Entonces yo creo que es fundamental, se lo sugerimos al consejero, recogió el guante, y bueno, vamos a ver si... Se han ponido medios, la verdad que... Sí, a ver, los medios no son cuestionables ni criticables, claro. Las medidas no son ni cuestionables ni criticables, claro. Lo que es criticable o lo que es lamentable es que ahora estemos en esta situación. Y también, Valentín, hacer un llamamiento a esas personas que tienen, no ya fincas tan grandes, hasta un parrilito en el patio, porque la filocera puede ser algo como cuando hay piojos en un colegio, que siempre va a seguir habiendo piojos, porque desde que un niño, solamente un niño, una niña, no le quiten los piojos van a seguir. Pues eso es parecido, ¿no? Tiene que haber también colaboración ciudadana. Digamos que ahora una vigilancia. Claro, una vigilancia de los particulares, pero de que dejen entrar a los técnicos, que no van a echar bronca, solo van a mirar, a sacar información. Quiero además reconocer que la predisposición de los agricultores ha sido buena. Muy buena. Y en general siempre ha sido un sector muy colaborador, muy proactivo a echar una mano, a arrimar el hombro. Y bueno, y en esto no han sido indiferentes, y yo creo que hay que reconocer también que se han puesto a disposición, y bueno, es una buena noticia también. Sí, señor, pues usted tiene también un parralito en su casa y lo ve en el patio. Usted llame también, usted informe, que cuanto más información se pueda recabar, es más, iba a decir fácil, pero no es la palabra, tendríamos más posibilidades de intentar atajar la filocera para que no se cargue todos los cultivos de la vid, porque se carga
todos los cultivos de la vid, Sí, porque son- es muy complicado de tratar porque está bajo la tierra, ¿no? Se reproduce bajo la tierra. Bueno, Dora, tú querías, ahora hablamos de aquí, de las pulseras de Wimar, que quiero hablar del parque eólico, de la ley de volcanes, pero abríamos la semana pasada, como no podía ser de otra manera, hablando de Gaza, y decíamos que está las muertes, algo así, ¿no? Como que las muertes sí son reales, o sea, las muertes no hay ninguna duda. En lo que hay duda es ahora en la palabra que le vamos a poner a esa muerte, si se llama genocidio, si no se llama genocidio, pero las muertes sí es algo muy concreto, muy evidente y muy real, ¿no? Entonces ya la palabra genocidio hasta el rey ya la mencionó. Bueno, ¿A ti qué te pareció al el rey, discurso del de rey? verdad, vamos a ver, todos saben que soy republicana. Eso no obvia mi respeto a la institución de la monarquía. Y como yo no puedo quitarla, mientras esté darle uso, mientras esté que trabaje y mientras esté que se pronuncie. Y desde luego que estos reyes nuevos, porque los anteriores quiero olvidarme, estos reyes nuevos están haciendo un trabajo encomiable e impecable. Además, nos están dejando muy, muy buen lugar, porque tú ves la imagen de este rey en la ONU explicando lo que debe ser, como debe ser, porque es un genocidio, es un exterminio, lo que quieras ponerlo. La realidad es que hay un país que no tiene armas, que no tiene ejército, que está siendo exterminado, y hay otro país que tiene todas las armas del mundo, tiene unos servicios de inteligencia brutales, que es capaz de encontrar un asesino en 18 países más lejos del de él, y que no tienen que ver con él, y a los de Hamas no los encuentra. Algo muy curioso. Pero sí, estoy muy orgullosa de la actitud que ha tenido tanto nuestro rey Felipe como la que ha tenido nuestro presidente del gobierno, que cuando empezó él a decir, porque fue de los primeros en Europa que se lanzó a decir que en Palestina se estaba llevando a cabo un genocidio, el primero en pronunciarlo fue Pedro Sánchez, y bueno, hubo cierto como bastante burla, y estoy hablando ya a nivel interior de España, recordemos los Feijóo, las Ayuso, las Abascales, cómo se burlaban de él, siguen haciéndolo a día de hoy. Me da igual, y ahora resulta que ya van por 160 países representados en la ONU los que han decidido que efectivamente es un genocidio. No puede haber tanta gente equivocada, y los que quedan son los Trump, los Milei, los Ayuso, esta gente que no lo reconoce, porque además no solo son atacados con las armas, es que son atacados con el hambre, que eso ya es brutal, y no son muertes, son asesinatos, son viles asesinatos. La gente se muere de una enfermedad o de un accidente, pero cuando ya te mueres porque te han matado, eso es un asesinato, como lo quieras poner. Y luego lo que a mí me resulta lo más curioso es que cada día somos más los que nos sumamos a algo que, bueno, dejémoslo pasar. Cada día hay como más ganas, más entusiasmo. También el rey se ha reunido con Zelensky, es decir, que estamos teniendo un rey socialmente comprometido, y esto sí que es un cambio en lo que hasta ahora era la monarquía, que te mando a que eligieron, va a tomar posesión el presidente de Perú, vete y acompañarlo. No pasaba de ahí la actuación que tenía los reyes, aunque yo recuerdo una anécdota que me contaron alguien que sabe mucho, y me dijo que fue el propio rey, bueno, el ex rey Juan Carlos el que le dijo a su hijo: solo vas a ser rey, sentirte rey con los PHP socialistas, eso sí que te ponen a trabajar. Y efectivamente están trabajando. Digo, que los putos sí, socialistas le digo eso al rey, al hijo. Literal, porque había un socialista amigo en esa charla y más gente, ¿no? Y claro, y siempre se contó como anécdota. De hecho, salieron por ahí un libro, unas biografías, y lo ponía. Y efectivamente es así, hay que ponerlos a trabajar, que para eso lo ganan. Pero además nos representó bien el discurso absolutamente coherente con lo que piensa la sociedad española, en la que incidió mucho, porque los españoles somos gente de paz. Lo hemos sido toda la vida, porque ya pasamos unas matanzas, las que tuvimos en esa historia, que los de ahora, por suerte, no tienen que recordarla, ya están nuestros abuelos para que los hayan recordado, y las miserias que se pasaron, y tenemos que ser realmente empáticos. Y las 9 decisiones, medidas añadidas a las que ya se tomaron por parte de España, me parecen geniales, y la reacción que ha tenido las fuerzas del Estado, las fuerzas del ejército, los generales que mandan, me parecen geniales. Nosotros somos un ejército de paz, y estamos con nuestro gobierno que quiere que haya paz. Y eso me parece, es decir, se van uniendo todos, y por fin reconocemos que son asesinatos. Y lo que dije, y ya termino, en la anterior tertulia, ¿se imaginan dentro de 20 años, de 10 años, cómo queda nuestro país?
cuando se vaya a reconocer el genocidio, porque cuando esto termine y pongan los hoteles y los casinos y Las Vegas esas que quieren hacer ahí, sobre todos estos cadáveres, sobre tanta sangre, sobre tanto dolor y tanto sufrimiento, ¿qué se nos puede reprochar por no haber reaccionado? Pues yo creo que seremos un país al que no se nos va a reprochar nada, porque nuestro gobierno, el que tenemos ahora, ha reaccionado fantásticamente bien. Hasta el alemán, que tenía ciertas dudas, ya está. Ahora Macron, vamos, ha descubierto el genocidio. Bienvenido sea, da igual cuando haya, lo importante es que lo hayas reconocido. Y bueno, de Trump no me esperaba menos, todos sabemos quién es el personaje. Y no hay, ¿qué esperábamos? ¿Alguien que decide que hay que expulsar a todos los migrantes encadenados? Esos disparates. Llegó ahí, Trump habló 1 hora en vez de los 15 minutos. Para dejarlos agotados. Pero eso fue para... Les dio una caña a todos, el que no vea, y le dijo a los representantes que estaban allí que sus países se iban al infierno, y todo ese rollo. La escalera mecánica no le funcionó cuando llegó, ni el teleprompter, y eso fue lo que él dijo. Hasta la escalera se le paró allí al hombre. Es que consideró que la ONU era una organización inservible. Sí, claro, como no o hacen lo que yo digo, no vale para nada. Y claro, parece que nos pilla muy de lejos, como, ese es Trump en la ONU. No. Nos pilla súper cerca. ¿Tú lo viste, Víctor? ¿O sí, lo viste? Sí, vi ahí un poco un resumen de lo que Donald Trump hace siempre, que es intentar acaparar todo el protagonismo, ¿no? en cada una de sus intervenciones. Lo que estamos viendo, yo creo, en Estados Unidos es una regresión de derechos, de libertades, y es la política de Donald Trump y de tantos otros líderes internacionales que le siguen, ¿no? Como puede ser el caso de Vox en España, como puede ser el caso de otros tantos partidos también, la ultraderecha en Francia, Alemania, lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que es un espectáculo más, además con unos tintes, decías lo del infierno, ¿no? Unos tintes de intentar acaparar lo religioso desde un punto de vista negativo, o desde un punto de vista de manipular a tantos y tantos millones de estadounidenses que están viendo cómo su país, pues yo creo que está dando una imagen lamentable al mundo, no por otra cosa, sino porque al final tus líderes pues dan imagen, ¿no? Antes hablaba Dora del caso del rey, ¿no? Del rey de España. La verdad que no seré yo el que defienda el papel de la monarquía, no me considero monárquico, pero es verdad que tiene que haber un mínimo de decoro y de decencia, cosa que Trump no tiene, y cosa que el presidente por un lado y evidentemente el rey por otro sí lo han tenido, ¿no? Pero tú no viste, aparte de en la ONU, en el funeral del que asesinaron, diciendo que es que él no estaba de acuerdo con la mujer de él en que había que amar a todo el mundo, que él odiaba a sus contrincantes, no sé cómo les llamó, pero que los odiaba, y que no les deseaba lo mejor. Entonces está como diciendo que no le desea lo mejor y que odia a una población enorme de Estados Unidos, que son los que votaron por los contrincantes, ¿no? Es de traca, ¿verdad? Sí, precisamente eso, bueno, ese show que hicieron de un atentado, porque prácticamente atentar contra la vida de una persona, hay que decirlo, ¿no? Que es absolutamente lamentable, que yo creo que, y opino, es mi opinión personal, también va muy de la mano con la situación de las armas en Estados Unidos, que para mí es uno de los principales problemas que hay, ¿no? Ese calentar las calles o ese alentar a la violencia que se está dando en muchos países, también aquí en España, el factor diferencial en Estados Unidos es la cuestión de las armas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, ahora lo que intentan es utilizar una muerte, con todo lo indigno que supone eso desde mi punto de vista, utilizar la muerte de una persona para un interés político concreto, que no deja de ser otro que intentar perpetuarse en el poder, y no solo Trump, sino sus ideas, sus más de 140.000 funcionarios en la calle, sus cambios a dedo de jueces. Es decir, hay una política pensada y repensada, lo que es el movimiento MAGA en Estados Unidos. Es decir, no es casual, ¿no? Y cuando Trump sale a hacer un show que a la gente que diga otra locura más, bueno, detrás de esas locuras siempre hay una estrategia muy clara y es una estrategia lamentable. Y precisamente, por unirme un poco a lo que hablamos al principio del tema de Gaza, ya creo que lo comentaba el otro día, ¿no? Lo que está pasando evidentemente que es una masacre, desde mi punto de vista es un genocidio, 65.000 personas, 19.000 niños, que sepamos, exacto, más de 160.000 heridos. Hay informaciones siempre cruzadas en este tema. Yo recomiendo siempre que informarse por los grandes medios oficiales, en el sentido, por ejemplo, pues medios públicos o independientes, ¿no? Porque es importante que la información que nos llegue
sea la realidad. Y digo esto por el tema de las redes sociales y por todo lo que vemos, yo que soy, o era, muy asiduo, por ejemplo, en redes como Twitter, ¿no? que lo que estamos viendo es una auténtica campaña claramente a favor de Israel, defendiendo lo indefendible, ¿no? Defendiendo una masacre. Gaza no deja de ser ahora mismo una cárcel a cielo abierto, donde se avisa a la gente que va a haber un bombardeo para que se desplace a otro lugar. ¿Cómo? En el caso concreto, como hemos visto, ¿no? Para que se desplace dentro de la propia Gaza a otras zonas y se bombardean esas otras zonas, ¿no? Hemos visto, bueno, vimos hace poco, creo que fue en Qatar, un ataque de Israel a un edificio donde supuestamente había una reunión de unos líderes de Hamas. Y veíamos las imágenes y las fotos de un agujero perfecto en una planta concreta de un edificio, un ataque quirúrgico, digamos, donde supuestamente pues había una reunión concreta de Hamas. Voy a esto en relación a cuando se pone por delante el hecho de que hay terroristas, supuestos terroristas, infiltrándose entre personas en hospitales públicos, en escuelas, y que por tanto en el debate que ha tenido Israel ha sido entre matar a una persona que ellos consideran terrorista, llevándose por delante centenares o miles de vidas. Para ese debate ellos lo han superado en su moral nula y han decidido tirar adelante, teniendo la capacidad, como han hecho en otros, que no es defendible, pero que tienen la capacidad de hacer otro tipo de ataques dentro de sus políticas belicistas, que eso es la política que tiene Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que está ocurriendo es una matanza, una masacre, un genocidio, una ocupación posterior y una estrategia clara de hacerse con todo ese territorio. Y acabo, evidentemente que estoy de acuerdo con la posición que tiene el gobierno de España, la solución de los dos estados, y además me alegro porque creo que ha sido hoy, cuando ha habido aquí en Canarias una declaración institucional o mayoritaria, vamos a decir, del Parlamento, un pronunciamiento de solidaridad, sin olvidar el lamentable atentado terrorista que dio paso a la respuesta desproporcionada, indigna y de genocidio que está tomando Israel. Yo me alegro que haya habido, por lo menos por parte de los grandes partidos, pues un acuerdo en ese sentido de pronunciarse y de que Canarias, que además es un pueblo solidario y que bueno, aquí tenemos el caso cercano del Sáhara y la solidaridad que Canarias siempre ha tenido con el pueblo saharaui, por un desplazamiento también que han sufrido o que están sufriendo, pues en el caso de Gaza, pues con estas matanzas, pues muchísimo mayor. Así que yo me alegro que haya una posición también clara de los partidos mayoritarios, no solo del gobierno, sino también de la oposición en Canarias. Solo un inciso. En vinculo lo de Charlie Kirk, este ultraderechista que fue asesinado en Estados Unidos, con Netanyahu. Tengo la sensación de que estamos viviendo en unos momentos de nuestra vida donde matar son efectos colaterales. El propio Charlie Kirk hizo unas declaraciones cuando asesinaron niños y profesores en una escuela secundaria de Columbines, en Colorado, y dijo que bueno, que eran los efectos colaterales de tener la libertad de tener armas. Pues esa misma libertad de tener armas que él defendió fue la que le costó la vida. Es como una ironía de la vida, ¿no? Y ¿qué pasa con Netanyahu? En base a 4 asesinatos de un grupo terrorista que nadie más que España sabemos lo que hemos pasado con el terrorismo en este país, y jamás en la vida se nos ha ocurrido semejante barbaridad. ¿Atacan a alguien? No, pero vamos a ver, es que llevas año y medio atacando. 2 años. Sí, eso, porque sí, 2 años, es verdad, es verdad, 2 años que llevan atacando, eso no se sostiene. Por lo tanto, tú ves por un lado que él defiende las armas y que si matan a alguien, pero bueno, es más importante la libertad de tener un arma que la vida. Y luego te encuentras con otro señor que es mucho más importante. Matar no es importante, hay que matar. Lo realmente importante es poseer, tener, negociar, hacer el resort que sueña él y Trump. Señores, que ustedes se van a vivir igual que nosotros. Esa gente, ¿qué conciencia? No tienen conciencia, no tienen nada. ¿Qué sociedad tan asquerosa estamos teniendo que salen este tipo de personajes? Y además lo de Netanyahu, lo dije el otro día y lo demostré, es que lleva 23 años planeando la aniquilación de los palestinos. Hay un vídeo hablando de eso hace 20 Pero años. es que resulta que los judíos, los pocos judíos, bueno, ahora aquí lo puedo decir porque la compañera es de Murcia y no creo que, bueno, yo le mando los enlaces.
Una compañera de Murcia está viviendo con otra chiquita de Israel. Dice, sus papás están allí, está preocupadísima. ¿Sabes por qué está preocupadísima? Porque es que los judíos de Israel que se quieren manifestar se los cargan igual. Claro. Los llevan presos. Claro. Es decir, no tienen ninguna libertad. Ella quería sacar a sus papás de allí y no ha podido. Ahora tiene que ir ella porque le dejan ir, porque ella tiene una enfermedad y va a una vigilancia médica, pero le han dado 3 días para ir y volver. No te dan más. Claro, es que esa es otra. Si vuelve tiene que retornar. Y es decir, que el propio pueblo israelí está viviendo bajo una dictadura donde no te deja, no sale nada. Es que ustedes han visto que salga una declaración. Al Jazeera, la cadena Al Jazeera saca alguna noticia, pero es que de Palestina sabemos por los pocos vídeos estos que saca la gente aficionada, o algún médico español, sobre todo, que lo digo todas las mañanas, que cuenta cómo va aquello. Pero es que de Israel, ¿qué sale? Si no están absolutamente prisioneros también del propio régimen. Es decir, por un lado mato a unos de hambre y con las bombas, y por otro lado les mato, les cohibo y los tengo, vamos, torturados, porque si no tengo la capacidad de manifestarme, es una manera de torturar. Claro, y el tema es que son ya 2 añitos, se alzan ya también algunas voces diciendo que sanciones económicas y detenciones de los responsables, ¿no? Si aquí estamos vendiendo papas israelíes, ¿qué estamos hablando? Invasión terrestre en Israel. ¿Tú qué opinas? Vamos a ver, aquí creo que, además me quedo con una palabra que dijo Víctor, lo casual. Aquí no hay nada casual. Los padres del negacionismo, los padres de los movimientos antivacunas, los padres del movimiento anticambio climático, han creado un relato en el cual se permite negar un genocidio. O sea, aquí no hay nada casual y esto está todo perfectamente hilado. Y esto es una batalla cultural que estamos viviendo, que se está trasladando a las redes, se está trasladando a los medios y a los pseudomedios, que son los que intervienen en espacios como las redes sociales y las contaminan y las vuelven putrefactas, donde se crea una corriente, esto es batalla cultural, en la cual un genocidio puede ser negado. No solo estamos hablando de un genocidio, que además yo me alegro de las palabras del rey, que hoy también se haya sumado a esa declaración, porque es que es un exterminio, es un genocidio, pero también es un éxodo lo que se está planteando. Se están desplanteando, y es que lo han dicho abiertamente, lo ha dicho un ministro del gobierno de Israel, lo ha dicho Trump. Se pretende desplazar, plantean desplazar a los que queden vivos en Palestina, los pretenden desplazar para meterlos allí en campos de concentración, o llámese como sea, en el desierto de Egipto, allí entre Egipto y el Líbano, por ahí andarán perdidos, para ellos hacerse con ese territorio. Pero además, es que esas son las premisas del sionismo. Yo quiero separar aquí a los judíos, que es una religión respetable como cualquier otra, porque el sionismo es otra cosa y además surge en otro sitio, que es en Alemania, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el sionismo, si la gente supiera que surge por judíos que consideran que hay judíos que no son dignos de ser judíos y que deben de ser exterminados. Esto no es una barbaridad, esto es historia. El problema es que este relato trata de borrarnos la historia, y es lo más lamentable. Tratan de sustituir la historia y el conocimiento por una realidad paralela. Es verdad que es mucho más fácil de explicar, porque en un reel de un TikTok o en 10 segundos esto lo explica, y la historia requiere tiempo y conocimiento. Y no es tan fácil de hacer llegar la realidad. Entonces, esto cala mucho más rápido. Que la historia la escriben los vencedores. Claro, y siempre. la están reescribiendo. Sí, ¿no? Están reescribiendo la historia de lo que significa el sionismo. Vamos a ver, hay un sector del pueblo de Israel que reconoce el Estado palestino. Pero, como se decía aquí, a esta gente no tienen voz, porque, a ver, quienes dicen que Israel es un Estado democrático y donde la libertad de expresión, guárdame un cachorro, porque es que no hay otra expresión para definirlo. Entre otras cosas porque no hay libertad de prensa, entre otras cosas porque hay gente encarcelada por intentar oponerse a este genocidio, y porque desde que el sionismo toma poder en Israel, su ambición, es que en Israel hay miradores
para que la población local se asome ahí a hacer barbacoas mientras ven cómo bombardean a un pueblo vecino. Hoy decía la compañera Natalia Santana, que presentó esta iniciativa de la que hablaba Víctor, esta PNL que presentó la compañera Santana del Grupo de Nueva Canarias, que obtuvo la mayoría, que obtuvo el consenso de todos los que se consideran demócratas, menos los de siempre, que no los voy a nombrar ni les voy a dedicar un segundo. Vale. Pero el resto, Coalición Canaria, Partido Popular, Partido Socialista, ASG, la agrupación de Reña Independiente, apoyaron esta iniciativa porque es de sentido común, es de humanidad. Señores, que hay padres y madres en ese lugar del mundo enterrando a sus hijos y cavando hoyos con las manos. Si le queda mano para cavar. Vamos a ver, es horrible. Es una cuestión de lesa humanidad. Natalia decía algo que a mí me impactó y es verdad. La historia se escribe por momentos y la vamos recordando por momentos. Y yo creo que habrá un día en el que digamos, ¿qué estabas haciendo tú cuando estaban arrasando a Palestina? Cuando estaban arrasando a 2 millones de seres humanos. ¿Qué estabas haciendo? Y yo creo que la parte del mundo que creemos que esto es una aberración y que esto no puede, la historia no se puede volver a repetir, como fue la Segunda Guerra Mundial, yo creo que estamos obligados a reaccionar. Y yo creo que quien se mantenga ajeno a esto, yo creo que está muy lejos del concepto de humanidad que tenemos el resto. Hay que saberse la historia, pero tampoco hace falta ir muy lejos. Simplemente es una cuestión de humanidad, es una cuestión después podremos discutir, a ver, que jamás es un grupo terrorista. Por supuesto, que hay que combatir a un grupo que además Israel tiene el derecho a la legítima autodefensa. Si un grupo terrorista la ataca, por supuesto. Pero es que ¿en qué cabeza cabe que el país con la mayor inteligencia militar, aunque son dos palabras que no me gusta nombrarse juntas, inteligencia y militar, pero bueno, el país con la mayor inteligencia militar y con la mayor tecnología que la exporta a todo el mundo militar, necesita arrasar a 2 millones de seres humanos para acabar con un grupo terrorista? Eso no se lo cree absolutamente nadie. Eso no se lo cree nadie. Creo que Víctor puso un ejemplo. Cuando quisieron eliminar a un terrorista puntual que estaba en una reunión en Qatar en un edificio, hicieron un agujero en una pared. Una operación quirúrgica. Pero Valentín, es que no se sostiene ni siquiera que los judíos, recordemos, Jerusalén es la tierra de todas las religiones, pero es que además recordemos, porque verbalizamos, es judío, no, israelitas provienen de Jacob, otros, es verdad, son muchas religiones y cada uno dentro de los cristianos conversos, lo que se llama y todos se conviven ahí. Claro. Es decir, que la palabra judío no, la palabra judío es, digamos, se define a aquellos que quieren tener un territorio independiente para sí mismos y además hasta estéticamente visten diferente, se comportan diferente, porque tienen su propia estética, recordemos. Pero lo que está ocurriendo ahora no son ni judíos, ni ismaelitas, ni israelitas, ni conversos, ni sefardíes que tenemos. Aquí tenemos sefardíes, tenemos pueblos sefardíes en España y conviven estupendamente. Y no pasa absolutamente nada. Pero claro, a esta toda conjunción la hemos reducido a judíos. No nos equivoquemos, los judíos solos no. Es Netanyahu y es su gobierno. Porque aunque tenga los apoyos que pueda tener en Israel, hay muchísimos israelitas que no tienen o no le dan el apoyo a Netanyahu. No nos olvidemos de eso, que también hay un montón de israelitas que están sufriendo y pasándolo mal porque un impresentable como ese señor ha decidido aniquilar, exterminar. Ahora, pero es que hay israelitas viviendo en Gaza. Pero es que tú sabes que o en Cisjordania. Gran parte, o sea, muchas de estas organizaciones de juristas por la paz, por los derechos humanos, que además hacen estos informes que son impresionantes, que después son los que utiliza la ONU para fundamentar y demás. Dentro de esas organizaciones hay un montón de judíos, porque cuando la Segunda Guerra Mundial sirvió de ejemplo al mundo de lo que no tenía que volver a suceder, estas organizaciones integraron a un montón de judíos que están por el mundo y ellos consideran que esto es un genocidio. Vamos a ver, todos sabemos que el pueblo judío... judío... que viven en Estados Unidos o en el pueblo judío Alemania. desde la Biblia
fue un pueblo que vivió toda su vida en la diáspora y siempre necesitaban un lugar en el que se identificarse. Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial se les dio ese espacio en Palestina, pero recordemos que aquello era Palestina de toda la vida. Poco a poco, a través de sus bombas y sus guerras, han ido cogiendo pero no más territorio, ampliándolo. Pero es que además de todo eso, también lo han hecho con asentamientos, es decir, esto solar no es mío, pero pongo asentamientos, porque cuando ellos empezaron, no nos olvidemos cómo empezaron, una zona pequeña, cada día vinieron más, los judíos mueven muchísimo dinero a nivel mundial, los judíos después de la Segunda Guerra Mundial, porque tienen esa capacidad de gobierno, pues lo hicieron, pero es que vamos a ver lo que han llegado, y además no es algo continuado en el tiempo, solo que ahora, como que ya dijo Netanyahu, ya me cansé, es verdad que no tiene un Yasser Arafat que le plante cara, ha encontrado unos palestinos sin liderazgo ninguno, con nadie que les plante cara, nadie que luche por ellos, los ha encontrado muy debilitados y se ha apoyado de eso. Pero el problema de Yasser Arafat, o sea, el problema de los anteriores gobiernos es que Yasser Arafat era mucho más moderado. Claro. Entonces, esa moderación a ellos no les venía No bien. les interesaba. De ahí viene, Sí, claro, precisamente Hamas. Ahí les Porque pagaba Hamas para ellos dividirlo. querían un enemigo al Sí. cual señalar Ellos- y destruir. Es que ellos Que además querían le pagaba, recuperar sus Netanyahu. territorios. Es que O sea, Yasser es Arafat de loco. precisamente era un pactista, Sí, sí. y él trató de buscar esa conjunción del pueblo israelí y el pueblo palestino y la convivencia. Pero eso al les loco venía no le bien. interesaba. Eso, sus planes se caían con Y, eso. y luego también es verdad que tú ver cómo van Vamos a ir cambiando de poblándose tema. mi territorio no es duro. En fin, bueno, vamos a ir cambiando de tema. Vamos a hablar de volcanes ahora. ¿Saben? Todos sabemos que la erupción de La Palma fue en el 2021, qué cosas han pasado desde ahí, y ahora emana una norma de la iniciativa popular que se tramita en el Parlamento y tenemos ley de volcanes. Víctor, Bueno, ¿qué pues, lectura hacemos? Bueno, de hecho, lo primero que iba a nombrar era precisamente eso, ¿no? Que quiero recordar que más de 19.000 firmas que dan forma a esa iniciativa legislativa popular y que afortunadamente se ha traducido, y es difícil, que muchas veces parece difícil, pero se ha logrado, en una ley que yo creo que es muy importante, ¿no? Una ley que nace, yo creo, de una desgracia absoluta, ¿no? Porque al final lo que han vivido los palmeros ha sido una auténtica desgracia, una sucesión de historias personales que la verdad que son muy tristes y muy duras, ¿no? Pero yo creo que esta vez sí, yo creo que el Parlamento de Canarias ha estado a la altura en este ámbito, ¿no? En poder redactar una ley que fundamentalmente lo que va a, desde mi punto de vista, a otorgar son más derechos y más garantías, sobre todo en lo que tiene que ver con la gran preocupación de muchas personas han tenido después del volcán, que fundamentalmente han sido las viviendas, ¿no? Viviendas que han perdido, que ha habido, bueno, procesos largos para demostrar las propiedades que tenías, en qué situación estaban. Bueno, yo creo que una de las cosas que se introducen son precisamente el hecho de que se tengan el derecho las personas que pierdan una vivienda a otra, a que se les facilite otra cerca, lo más cerca posible del punto en el que la tenían anteriormente. Eso es un derecho que van a tener los ciudadanos que estén afectados, cuestión que ahora es verdad que el Gobierno de Canarias ha estado trabajando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las construcciones y demás, pero ahora ya está recogido en una ley que es muy importante. También hay otras medidas, como un plan de salud concreto asociado a todo lo que tiene que ver con el proceso de las erupciones volcánicas, ¿no? Y yo creo que es una buena respuesta, que tristemente, como todo, pues habrá que ver cuándo se aplica, ¿no? Porque todo hace indicar, bueno, por la naturaleza propia de nuestras islas, que en algún momento tendrá que aplicarse esta norma. Esperemos que se tenga que poner a prueba la norma lo más tarde posible y lo menos posible, porque eso indicará que las desgracias pues no se repiten, ¿no? Pero bueno, evidentemente que es importante que se llegue a este consenso. Por cierto, que pasado mañana estén atentos al móvil, que es un simulacro, sobre todo decirle a la gente mayor, a los que no pilotan mucho con el móvil, que si oyen el ruidito, es un simulacro que tenemos el viernes. Ley de volcanes, ¿qué opinas? Yo creo que estas son de las, digamos que de las iniciativas que demuestran o ponen más en valor la utilidad de las instituciones, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido con esta iniciativa
con esta proposición de ley de origen popular, de los afectados del volcán de La Palma, demuestra que el consenso, cuando hace falta, está. Y yo creo que el Parlamento de Canarias además ha sido bastante ejemplar en esto. Esto es una iniciativa que se empieza a tramitar la legislatura pasada, ha tenido un proceso de enmiendas, todo lo que es la tramitación parlamentaria. De hecho, a mí me ha tocado trabajar algo de esas enmiendas por mi grupo parlamentario, pero sobre todo yo creo que es una oportunidad de seguir avanzando. Es verdad que, por desgracia, a veces aprendemos o digamos que mejoramos por culpa de desgracias como esta, y es algo absolutamente imprevisible, ¿no? Con un volcán, por muchas previsiones que haya, es un fenómeno natural devastador, y todos vimos lo que pasó en La Palma. Afortunadamente, la afección a las vidas humanas no fue algo lo más importante, pero es verdad que dejó un drama personal y social muy importante. Todo esto a mí me retrotrae a un momento en el que esa emergencia se tiene que articular y hay que empezar a sacar pues medidas de emergencia, decretos leyes y medidas de urgencia que un gobierno tiene que poner en marcha, y eso absolutamente traumático. O sea, tener que hacer eso. O sea, yo viví en el Parlamento de Canarias las dos grandes emergencias de Canarias, que espero que sean las dos grandes en el próximo siglo, que fue el COVID, una emergencia sanitaria, y el volcán. O sea, los decretos se tuvieron que convalidar a la velocidad de la luz, y además con todo lo que eso supone, y poner en marcha medidas de carácter extraordinario, económico. Es que no se lo pueden ni imaginar. Eso genera un caos tal que es verdad que esto nos debe de... Pero claro, evidentemente ni nadie espera que le caiga una pandemia, y un volcán, hombre, aquí era mucho más previsible, pero es verdad que Canarias no se había dado este marco regulador que ahora tenemos, y que yo creo que va a tener que ser mejorado en el tiempo. Yo creo que es un documento muy bueno, que ha sido bien enmendado por todos los grupos, da seguridad jurídica, da además la planificación territorial a la hora de poder emprender pues desde las indemnizaciones al reordenamiento urbanístico, el suelo, la categorización del suelo, un montón de cuestiones técnicas que no vamos a entrar ahora, pero yo creo que sobre todo nos da una herramienta que no teníamos y que emana de la voluntad popular. Y yo creo que ese es el titular. Y además con un consenso total, con un trabajo concienzudo de todos los grupos. Podría haber salido antes, pero ha salido, que es lo importante, y yo creo que hay que celebrar que las instituciones, y ante ese negacionismo, ante esa corriente antipolítica de que no sirve para nada, de que los políticos, por desgracia, lo que estamos viendo no ayuda, pero la política sirve para esto, para tener herramientas eficaces y que nos permitan abordar, que esperemos que no suceda, como ya se ha dicho, en un futuro próximo por lo menos, pero que nos permitan abordar emergencias de este tipo con otras garantías. Dora, bueno, es razonable que tengamos esa norma, porque siendo islas volcánicas, que menos que tener una norma. Es verdad que estábamos muy relajados porque el anterior volcán, Tojigaite, fue el San Antonio Fuencaliente, pero desde el San Antonio Fuencaliente al anterior pasó muchísimo tiempo, y el San Antonio Fuencaliente, recordemos que cogió hacia el mar y no hubo el daño, el destrozo que ocurrió ahora. Es verdad que no habían los habitantes que habían y fue como más suave, simplemente la isla creció otro poco, pero no hubo esos percances que hubieron ahora. Por lo tanto, también te relajas porque en total no pasó nada. Lo que nadie esperaba es lo que pasó con el Tajogaite, que se llevó por delante fincas, casas, viviendas, y por suerte no se llevó a las personas. Menos mal. Entonces, claro, eso, quieras o no, acción-reacción. Ocurrió esto, no estaba previsto, pues vamos a regularlo para que en el futuro al menos tengamos una norma mínima que nos diga cómo actuar y cómo reaccionar ante una incidencia de este tipo. Y yo, pues por supuesto que la veo de lo más razonable. Muy bien, pues y además siempre la sociedad por delante de la política, toda la vida.
Sí, vamos a Weimar, donde hay sociedad y política, como en todos lados. Pero en este caso, el grupo de gobierno y la plataforma Ecomarca están manteniendo relaciones para mirar sus posturas frente al proyecto de parques eólicos allí, el pilón 1 y el pilón 2. Víctor, vamos a comenzar contigo, que al fin y al cabo ellos tienen pendiente una reunión o están pidiendo una reunión con Fernando Clavijo, ya sé lo que serán. Pero tú, ¿cómo ves esto del parque eólico, el pilón 1, el pilón 2? Bueno, yo creo que lo que está pasando en Weimar es lo que se ha vivido en el sureste de Tenerife durante muchísimos años, ¿no? Que ha sido pues la implantación de muchísimos parques eólicos, de instalaciones fotovoltaicas, desmesurada, desproporcionada y desordenada. Y eso hay que decirlo claramente, ¿no? Y eso supera las connotaciones políticas o los colores políticos tanto de quien habla como de todos los que estamos en esta mesa, diría yo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que entiendo totalmente las reivindicaciones de los vecinos de Weimar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esos parques eólicos que se van a instalar difícilmente van a tener una repercusión directa en la mejora de la vida de los wimareros, ¿no? Porque lo que ahí va es un proyecto de una multinacional, como tantas otras, que lo que buscan es un beneficio económico directo, única y exclusivamente para sus intereses, los intereses económicos de esas empresas. Y bueno, a aquellas personas que tengan el suelo en el que se instale esos eólicos, pues recibirán un dinero, el que sí se acuerde, pero la realidad es que la mejora de la vida de los wimareros ni de lejos, y eso hay que decirlo claramente. Entonces, yo, bueno, he visto esta noticia de la alcaldesa de Weimar casi como una rectificación, o así la interpreto, o más bien como un alinearse con los intereses reales de la gran mayoría de la gente, porque es verdad que hace no tanto parecía que tenía una posición bastante más ambigua, ¿no?, al respecto. Desde luego, desde los compañeros de Coalición Canaria y en Weimar y la gran mayoría social, y yo entiendo que también otros partidos han sido muy tajantes desde el principio, están en contra, ¿no? Y sobre todo porque espero que no se convierta Weimar en una prolongación de lo que se ha vivido en Arico y se está viviendo, de lo que se está viviendo también en parte de Fasnia, un municipio mucho más pequeño, pero que también tiene varias instalaciones tanto eólicas como fotovoltaicas, y desde luego pues me parece, vamos a decir que recibo de buen grado que la alcaldesa tenga un cambio de posición. Eso hay que decir también, que estos proyectos que por ejemplo en Arico todos ellos contaban con informes negativos del ayuntamiento, es decir, hay que conocer, y eso es otra historia, ¿no?, el procedimiento cuando se instalan estos grandes complejos, digamos, o estos grandes puntos de generación de energía, declarados la gran mayoría de interés general. Es evidente que es obligatorio pedirle los informes ambientales al ayuntamiento, pero no es obligatorio seguir lo que digan. Quiero decir con esto, todos los parques eólicos de Arico tienen informes negativos del ayuntamiento, pero aún así se instalaron. Imagino también, aunque desconozco, pero imagino que el ordenamiento, digamos lo que es el planeamiento en Weimar, no me sorprendería que recogiera una cierta ordenación de estas energías, porque no hay prácticamente ningún ordenamiento, no hay ninguno, de hecho. Ordenamiento local, me refiero, de los municipios, que recoja dónde puede ir o dónde no, tanto placas como eólicos en este caso. Lo que ha pasado aquí es que las empresas han hecho unos estudios de viabilidad. En este punto hay tanto viento es tanto dinero, y solicitamos que se instale, y eso es lo que ha ocurrido. Ojalá se pueda detener, porque creo que por el bien de los vecinos, sería una buena noticia para los vecinos que se detuviera, sobre todo porque estas imposiciones de cuotas, digamos, ¿no?, porque Europa tiene unos objetivos digamos, de penetración de energías renovables, unos objetivos que hay que cumplir, por tanto España tiene que cumplir su cuota, así las comunidades autónomas, y yo creo que nadie, o nadie de los que están en contra de este proyecto probablemente estén en contra de eso. Lo que están en contra es de que se concentren en espacios pequeños como son nuestras islas, que se haga de la manera que se ha hecho hasta ahora, o como se plantea también en Weimar,
Y yo creo que eso hay que decirlo y hay que ponerse del lado de la gente, porque si esto estuviera ordenado, y hay otros espacios en Canarias que sí lo están, por ejemplo en Gran Canaria hay espacios que sí lo están, sobre todo vinculados a los industriales, pues bueno, pues esos casos sí son casos de éxitos y buenas noticias. O como o otros ejemplos, como conocemos el caso del hierro, con Corona del Viento, un ejemplo bueno de cómo la energía renovable se pone al servicio de la gente, con una afección ambiental mínima. Son ejemplos a seguir, ¿no? Ahora, lo que está ocurriendo en Güímar, o lo que pretenden que ocurra en Güímar, está muy alejado de eso y más acercado a intereses económicos de grandes empresas que al interés de los guimareros. Así que desde aquí, en mi posicionamiento también en contra de ese proyecto, y todo el ánimo, el apoyo, tanto a los vecinos como a los guimareros, a todos y todas, y también, bueno, pues, insisto, sorprende, pero agradecer la postura de la alcaldesa, que parece que rectifica. Dora. Vamos a ver, el Cabildo Insular de Tenerife tiene un PIOT, el Plan Insular de Ordenación del Territorio, donde se supone que dentro de ese Plan Insular del Territorio tiene definidos los lugares donde no solo se puede urbanizar y hacer construcciones de viviendas, sino de hostelería, de industria, de comercio. Pues se supone que también debería de estar en ese, porque es competencia insular, es donde deben de instalarse. Y luego también chocamos en esto. Es verdad que ningún pueblo quiere un parque eólico o un parque fotovoltaico, como no quieren una cárcel. En cambio, le pones un hospital y un colegio como que nos gusta más. Eso es cierto. Somos una isla, tenemos el tamaño que tenemos. ¿Qué queremos? ¿Seguir viviendo de las energías fósiles o queremos energías limpias? Otro debate. Es verdad que yo como vecina no me gustaría para nada que venga una multinacional, coja todos los espacios. Yo, como tengo la huerta y lo alquilo, cobro, tú no cobras, pero a lo mejor tú cobras por otra historia, cada uno lo que tenga, ¿no? Entonces yo creo que es un debate que no solo se debe de fundamentar en el hecho que a mí no me agrada, no quiero, no me queda nada, sino ser un poco más amplio y las vistas más largas. ¿Qué es lo que queremos como isla? Como isla queremos depender lo mínimo posible, porque además tenemos la legislación europea que nos obliga a tener energías limpias. ¿Dónde se pueden ubicar? Lo que no puede ser es que todas estas energías limpias las carguen solo en un municipio como Jarico. Eso es injusto. No puede ser que todas las basuras se las coma Arico. Eso también es injusto. Y ya que lo tiene Arico, premiémosle. Y aquellos municipios que tienen otro tipo de ingresos, que no les limitan, porque Arico está limitado a eso, que no les limitan, tienen que ser mucho más solidarios con Arico, por lo que nos está dando energía a todos nosotros, porque tú tienes una riqueza de la industria turística que Arico no posee. Pues ya que tú la tienes, sé solidario con este municipio para que tenga otros recursos naturales, deportivos, de ocio, que tengan alternativas a ese municipio, que sea realmente atractivo, que todo no sea tener un PIRS, tener parques eólicos a mansalva y placas solares en todos los lados. Es verdad que el suelo de Arico agrícolamente no es de lo más productivo según qué zona, que bueno, que también ya tiramos hacia Granadilla, ¿no? Pero habrá que replantearse el debate. Lo que no puede ser es que los vecinos tengamos que estar todo el día protestando por lo que nos agrada, porque vemos que es impresentable y que nos timen, como nos timaron cuando la Torre de Vilaflor, recordemos todos, la que liamos. Y nos fuimos a la calle, nos manifestamos y se pararon. ¿Qué hicieron? ¿Vale? ¿No te las pasan por Vilaflor? Dijeron que las pasaban durante un tiempo por donde están estas impresentables torres que atraviesan todo el polígono industrial de San Miguel y continúan. Han pasado más de 20 años, o 20 años por lo menos, y no se ha modificado ni se ha soterrado nada. Pero nada es nada. Vamos a ver, los compromisos que se adquieren con las industrias, sean bancarias, sean industrias energéticas, a mí me da igual, están para cumplirse, porque si la sociedad cumplimos sacrificando nuestro territorio y sacrificando nuestra imagen, la parte que lo usa debe de aportar algo, porque si usted ocupa un espacio y obtiene unos beneficios, usted tiene que pagar, entre comillas, el alquiler de ese espacio que está ocupando para su negocio. ¿Necesario? Por supuesto que sí. Y luego, por otro lado, creo que también hay otras alternativas que todavía no estamos madurando, pero que cuando te vas por ahí lo ves. Por ejemplo, las viviendas, los edificios, los bloques de pisos, eso deberían tener todos sus tejados llenos de placas solares. No afean el entorno, no lo notas, no lo ves, no impacta, pero va a la red eléctrica. Y luego ya no te digo nada, las casas particulares. Pero claro, si yo voy a poner una placa solar en mi casa, tengo que tener 10.000 euros, me lo pienso. Y encima después las baterías.
Entonces no todas las familias pueden permitírselo. Entonces yo creo que realmente tendremos que hacer una alternativa más social, que llegue a todos nosotros y que no ocupe más espacio. Y como los hoteles, ahora es obligatorio que tienen que tener placas solares, los centros públicos tienen que, bueno, los nuevos, tienen que tener placas solares. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Y entonces en los mismos espacios colocamos las placas, no sé si con las placas de las azoteas de nuestros techos públicos o privados da para autoabastecernos todos, pero por lo menos, si no nos da para todos, nos da para bastante. Calculo yo que, mira que tenemos techo, porque por ejemplo aquí en el polígono industrial de Chafira, de Llano del Camello y Chafira, hay un montón de naves. Yo no sé qué potencia puede tener, pero debe ser realmente bestial. Pues busquemos otras alternativas, que las hay, y no estemos imponiéndolas a los vecinos, o porque... Y luego lo que te pagan es nada y menos por alquilar el terreno y tener el molino ahí, pero claro, entre que me paguen nada y menos y tenerlo abandonado y de baldío, que no lo use, lo pongo. Pero busquemos alternativas, hagamos un debate serio, y como políticos referentes tienen que sentarse y decir, los vecinos no pueden estar todo el día con manifestaciones y con historias para algo, que tú también eres vecino de esta isla, aunque estés en la política ahora, estés en el cabildo, en el gobierno, en el ayuntamiento, tú también tienes que saber esa realidad. Y como tienes que saber esa realidad, porque no dejas de ser vecino, porque convertirte en político no te mete en un... Vamos, no vas a Marte, te quedas en tu tierra, en tu casa, en tu mundo, en tu vida. Pues seamos más coherentes con lo que queremos, porque es una manera también de proyectar no nuestro presente, también nuestro futuro. Y yo no me imagino la isla de esa manera. Te vas a esa península y te encuentras unos espacios enormes, 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 llenos de placas solares, pero la mayoría te los ponen con un montón de arbolitos y verdes y tal, y como no ves detrás, no sabes lo que hay, hasta que sube 3 montañas más arriba y mira para abajo y mira todo lo que hay debajo brillando, ¿no? Pero es verdad que lo podemos hacer, y somos islas, y como isla nuestro territorio debe ser lo menos ocupado posible. Valentín. Yo creo que ha quedado claro. La penetración de las renovables tiene que ir de la mano de una planificación de futuro para esta isla. Tiene que ser de forma ordenada y sobre todo tiene que tener un criterio que no puede dar saltos en función de la emergencia o del interés general, que es una cuestión que se utiliza perversamente, entre otras cosas, para que multinacionales hagan negocio, porque es a lo que vienen, a hacer negocio y a quitarse los menos costes posibles de mantenimiento o los menos costes posibles de inversión para seguir teniendo el volumen de negocio que tienen. Voy ahora un poco a explicar esto, porque aquí meto más variables, ¿no? En el caso del pilón de Weimar, entre otras cosas, a lo que apunta es que afecta a la Reserva Natural Especial del Malpaís de Weimar o al Barranco de Erques, que está en la Red Natura 2000. Tiene informes negativos del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Agricultura, de la Universidad de La Laguna. Hay expertos que hablan de afección a yacimientos ecológicos, como lo que citaba ahora, de yacimientos arqueológicos, perdón, como los que citaba de la Universidad de La Laguna. Yo creo que se dan todos los condicionantes para repensar y para entender que al igual esta instalación no es la adecuada ni la que ahora mismo nos va a dar un salto, porque bueno, si tú me dices que esto no, es que ni siquiera nos va a dar un salto cualitativo o de relevancia en cuanto a la penetración de las renovables, ¿no? Creo que has citado aquí el caso de Arico, ¿no? El caso de Arico es demencial, ¿no? Cómo un municipio se agujerea como un queso gruyere para ponerles allí todo lo habido y por haber, mientras nos beneficiamos relativamente el resto de la isla, ¿no? Es una absoluta insolidaridad con lo que se está haciendo con ese municipio históricamente, ¿no? Estamos viendo los residuos, estamos viendo el tema de la penetración de las renovables sin ningún tipo de ordenamiento. Es que el planeamiento lo miré, el planeamiento de Weimar no autorizaría tampoco, o sea, se van a saltar el planeamiento, porque todas esas aclaraciones de interés general, de interés insular, de emergencia, lo que hace es que los procedimientos se simplifiquen y las evaluaciones ambientales, todo esto se empieza a simplificar a favor del que lo quiere poner y en contra del que dice, oye, vamos a revisar esto. ¿A dónde quiero llegar? Es que no tiene sentido de que estemos peleando esto como lo más grande del mundo
y después el Gobierno de Canarias, el 15 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial de la provincia, autoriza dos plantas eléctricas de emergencia, porque las plantas eléctricas aquí de emergencia se quedan para siempre. En Santa Úrsula tenemos una allí que era de emergencia y ahí lleva toda la vida, desde que yo tengo conocimiento. Y entonces vuelven a autorizar dos plantas de emergencia, una en el polígono de La Campana y otra en Granadilla, que afectará por proximidad a núcleos cercanos y que se viene a sumar a la que han autorizado en Tigaiga, en Los Realejos, que están los vecinos allí en vinieron Pie la de semana Armas, pasada, que por cierto otra vinieron vez, por segunda vez. Y tienen todo el apoyo, porque es que no tiene sentido que les pongan una planta eléctrica al lado de las casas de más de 15 megavatios. A 30 metros. A 30 metros de las casas, es que es indigno. O lo que planifica está pasando eso? en Salineta. Esa es la emergencia de la planificación que muchas veces decimos, ¿no? Entonces, si nos vamos a eso, el gobierno del Estado español sacó un Real Decreto, creo que fue antes de verano, por ahí, donde ya autorizaba la instalación de baterías, que además está demostrado desde el punto de vista técnico, que pueden sustituir a estas plantas de emergencia, porque la justificación es para que cuando se hagan labores de conservación y mantenimiento y de mejoras en la red, pues para que no hayan estas caídas y estos ceros energéticos. Mire, esto lo hace Red Eléctrica, y lo hay que decirlo claramente, porque si no, no estamos aquí haciendo trampa al solitario, para ahorrarse las perras, porque esta planta le cuesta X millones, y mantener la red como debería mantenerla y tener una red equilibrada y como debería ser, le cuesta X%. ¿Y Entonces, la salud de la gente cuánto cuesta? me declaras la emergencia y ¿yo qué hago? Pues me salto un montón de procedimientos administrativos, entre otros las declaraciones de impacto, las evaluaciones, los informes de salud pública y un montón de cosas que empiezan a tener un papel secundario ante la emergencia. Porque claro, la emergencia es que nos pone a todos en emergencia. Claro. Y la única emergencia es que esta gente se va a ahorrar unas perritas. ¿Hay que decirlo así? Clarito. No, además yo coincido también en esa falta... Bueno, perdona. Pero simplemente para acabar, yo creo que esa planificación se debe de repensar. Arico es un ejemplo claro, o sea, es un queso gruyero, o sea, han destrozado el municipio. Es verdad que la penetración de las renovables es importante, pero hay que hacerlo además de forma solidaria. Ustedes están soportando los residuos de toda la isla, de las zonas turísticas, de las zonas no turísticas. de toda la isla. Y la insolidaridad. Porque que lo soporten, vale, porque a lo mejor es el sitio perfecto. Igual hay que hacer más pozos. Yo no discuto la viabilidad del PIRS, no la discuto. Lo que sí yo discuto es la insolidaridad de toda la isla, porque según los días que haya aire, también es insoportable aquello. Pero como yo estoy en mi casa, en otro pueblo, con que se lleven la basura, hay que ser más solidarios con Arico, con la población de Arico, que a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor si no tuviera ese PIR, igual la población de la costa se hubiese desarrollado de otra manera, no lo sé, pero posiblemente sí, pero tira para atrás eso. El tema da para... Y luego ni siquiera los empleos son de la gente de Arico, la mayoría de los empleados del PIR son de fuera. Hay un poco de todo. La verdad que el tema del complejo ambiental da para mucho, el tema de lo eólico también. Yo, antes de entrar en eso, sí es verdad que hay alternativas, ¿no? El Estado ha pasado de un impuesto al sol lamentable del Partido Popular no hace tantos años. Recuerdo manifestaciones en ese sentido. Eso fue tan ridículo, ¿verdad? Eso hay que recordarlo, pero hay que recordarlo. No, fue un retroceso en el tiempo. Fue un retroceso, pero hemos pasado de eso a un servicio de Canarias. El gobierno de Canarias tiene un servicio de oficinas verdes y oficinas de energía que pueden consultar los que nos están viendo, pueden verlo en internet, llamar al teléfono e informarse de todas las ayudas que tiene a día de hoy el gobierno de Canarias, tanto de fondos propios como de fondos europeos, para precisamente algunas de las cuestiones que estamos hablando aquí, como puede ser el autoconsumo, como puede ser las subvenciones, autoconsumo me refiero, placas fotovoltaicas, baterías en vivienda, movilidad eléctrica para coches eléctricos, para híbridos enchufables, también hay subvenciones para las industrias, para que puedan también renovar, digamos, pues sus fuentes de energía, y eso existe, ¿no? Es verdad que son costes importantes, pero es verdad que esas subvenciones existen, con unas posteriores desgravaciones en el IRPF, con unas bonificaciones de muchos ayuntamientos, hay muchos que incluyen esas bonificaciones, y eso también hay que decirlo porque es una realidad que está ahí. Y evidentemente eso es el modelo que yo creo que por el que debemos ir, ¿no? Que se genere la energía lo más cerca del punto en el que se consume, ¿no? Porque evidentemente si no vamos al problema
como bien decía antes el compañero Valentín, de la red eléctrica, que las caídas tremendas o esa lucha que hemos tenido recientemente o hemos visto en los medios en La Palma por los senos energéticos constantes, por unas instalaciones totalmente obsoletas, por una financiación que tiene que venir, en ese caso concreto del Estado, que es absolutamente insostenible. Si a eso unimos el crecimiento poblacional desmedido que ha habido en los últimos 20 o 30 años, pues bueno, y es verdad que cuando se plantean esas subestaciones o estaciones, en este caso de generación de emergencia, pues suena un poco raro, puede sonar un poco raro, o puedo entender que la gente lo vea un poco raro, pero es que con las normas actuales, con la planificación urbanística tal y como está ahora, la respuesta inmediata a los problemas de hoy parece a veces imposible. Y ese es otro gran problema que tenemos, ¿no? Y desde luego que bueno, yo la verdad que me agrada que escuchar a compañeros de otras formaciones políticas, pues de alguna manera solidarizarse con el gran problema que hemos tenido en Arico históricamente, que es la falta de solidaridad de algunos con nuestro municipio, pues, tanto por el complejo ambiental, por el vertedero, como por la instalación de placas fotovoltaicas. Y eso da para otra historia, porque bueno, este tono tranquilo me lleva también a recordar algunas cuestiones graves, por ejemplo, con el tema, por no hablar solo del vertedero, sino de la cuestión eólica, de ese impuesto al sol. Otra de las cruces, o digamos de los grandes lastres que ha tenido Arico en su momento, hace muchísimos años, Eladio Morales, que era alcalde, el que más tiempo ha estado en nuestro municipio, consiguió firmar un acuerdo con muchísimos promotores de parques eólicos para que se dieran el 9% de la producción, el 9%, al ayuntamiento. Un acuerdo que existe en mayor o menor medida en otros municipios y un modelo, por ejemplo, en Gran Canaria, ¿no? que la verdad que en ese sentido han ido un paso por delante. ¿Qué pasó? Eso entraba dentro de un concurso eólico, con una consejera del Partido Socialista, que era Francisca Luengo en aquel momento, un concurso eólico que se suspendió. Y luego se pasó de un concurso en el que se presentaban los proyectos, se valoraban y demás, a una serie a un proceso posterior que fueron las adjudicaciones, digamos, a dedo. Es decir, declaramos aquellos proyectos de interés general y evidentemente el 9%, si te he visto, no me acuerdo. ¿Y qué pasó concretamente en ese caso? Que aquellos proyectos que se llamaban de una forma y estaban ubicados en un sitio, siguieron ubicados en el mismo sitio pero con otro nombre, con los mismos promotores, y ya era otro proyecto. Cayó el 9%, Arico nunca vio ese porcentaje y por tanto aquello empezó a caer pues uno tras de otro, con María Teresa Fernández de la Vega en aquel momento en el gobierno del Estado, con el posterior yugo que fue el ministro Soria para Canarias, y también para Arico en ese sentido, y eso es una parte de la historia. ¿Qué ha podido hacer Arico? Poco. De hecho, la legislatura pasada en el municipio lo que hicimos fue subir el canon al máximo porcentaje posible, subir el IVA especial al máximo y informar negativo todo, denunciar muchísimos parques eólicos para intentar parar esos procedimientos, pero el rodillo ha seguido adelante, principalmente por las empresas, y es verdad que ese interés general que nosotros desde Arico siempre hemos discutido, yo siempre lo he discutido, no puede concentrarse solo en un punto, y eso es lo que ha pasado. Interés general y declaración de emergencia, si es que pues, con eso empiezas a saltarte todos los procedimientos. Claro. Es que quien hizo la ley hizo la trampa, dicen, ¿no? Bueno, casi que nos quedamos sin tiempo, que nos acabamos de sorprender. Quien hizo la ley tenía una multinacional detrás. Sí, quien hizo la ley tenía una multinacional. Bueno, me gustaría de todas formas, aunque nos estemos quedando sin tiempo, rastrillazo y piropo tenemos, no sé si te acuerdas que tenemos, vale. Pero antes de eso, vamos a hablar un momentito, nada más que me digan su postura, su punto de vista ante este fallo de las pulseras antimaltrato y la falta de técnicos, porque hubo un fallo, en principio dice, no hubo un fallo, ese fallo no afectó a ninguna mujer, luego dijo, bueno, sí afectaron, pero hubo un fallo, donde hay técnica, hay fallo, puede haber fallo, que además eso fue lo que dijo la ministra, pero después nos hemos ido enterando de que hay comunidades, entre ellas Canarias, que avisó hace más de un año de los fallos en el sistema antimaltrato y de la falta de técnicos. La comunidad canaria y otras comunidades. Valentín, ¿qué lectura hacemos? Con la información que hay, que no es la que he podido ver también en los medios y un poco las declaraciones bilaterales, da la sensación de que ha habido al igual una falta de medios, una falta de recursos
o una falta de vigilancia sobre algo tan delicado. O sea, es que, claro, si te falla pues un sistema informático o algo técnico para una cuestión que, bueno, que cuando la repones no pasa nada, pero en este caso sí, porque además estamos hablando de un sector de la sociedad, en este caso las mujeres que sufren violencia machista, se quedan en una situación de vulnerabilidad o de un desamparo por cuestiones de este tipo, pues sí que es verdad que debería de al menos haber algún tipo de información más precisa por parte del Ministerio. Yo creo que deberían depurarse responsabilidades. Si fueran cuestiones que están fuera del alcance de la responsabilidad política y entrara más en el aspecto técnico, eso es demostrable. Cuando un chisme falla, lo más fácil saber es eso, precisamente. Lo más difícil saber cuando lo que falla es la voluntad y digamos que el interés. Eso ya es más complicado, porque ahí entran otros factores, pero yo creo que sí, que deberíamos ir por esa vía y sobre todo depurar responsabilidades, porque es un tema tremendamente delicado. Dora. Aquí hay dos vértices. Uno, horroroso, aunque solo a una mujer le haya fallado, es verdad que a ninguna de ellas le ha pasado nada. La pulsera ha funcionado como ha funcionado y no le ha pasado nada. Eso es uno. Por lo tanto, mi solidaridad absoluta con todas aquellas mujeres que tienen que llevar esa marca, que todos sabemos de qué va y lo que le está pasando. Segundo, esto lo único que demuestra es que determinados servicios nunca deben de ser privatizados. Porque si este servicio no hubiese sido privatizado, no hubiésemos tenido los problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque esto en 2018 la tenía Telefónica y en 2024 había que renovar el contrato y la única empresa que se presentó fue Vodafone. Y en la migración de datos es como: yo tengo este teléfono, cambio de compañía o cambio simplemente de teléfono y tengo que migrar todos mis datos, cambiarlos al teléfono nuevo. Pues ahí hubieron un montón de fallos porque la migración no se cumplió toda como debía de ser. Y a pesar, y que es tecnología pura, y las grandes tecnologías siempre no son perfectas, y cualquier cosa te lo trae, cualquier cosa te lo lleva, efectivamente. Eso pasó en marzo de 2024, cuando entró la nueva empresa, se fueron detectando y se fueron corrigiendo hasta que en noviembre de 2024 vieron que las incidencias ya eran mínimas, atendiendo por supuesto a todas y cada una de las mujeres que así protestaban, se quejaban. Es verdad que los datos de la Fiscalía consideran que no llega ni al 1% las denuncias presentadas o los maltratadores que se acercaron a las mujeres por el fallo. Algunos se acercaron pero no tenía fallo, ¿no? Bien, por lo tanto yo tengo clarísimo que sí hay que hacer algo. Y es que es verdad que la tecnología no falla, como fallamos nosotros, como fallamos los seres humanos, y aquí se juntó todo. Lo importante es que ninguna mujer fue afectada, o el 1%, y se puso el recurso, porque ahí las fuerzas de seguridad estuvieron bien atentas a la situación. Chapó por todos ustedes. Y yo reclamaría, y bueno, yo estuve este fin de semana en un congreso de mujeres, y lo que sí trasladamos es que determinados servicios deben de ser públicos, porque si esto lo llevara siempre la entidad pública, con funcionarios públicos, no tenía que estar cambiando, migrando datos, ni nada. Y esto es un tema demasiado delicado y muy, muy importante de las mujeres. Nos jugamos la vida como para estar pendientes de una contrata. ¿Y por qué ese cambio de contrata? Porque solo esa se presentó, es que no se presentó ninguna más. No es que fue a la baja, no fue para ahorrar dinero, no, simplemente no se presentó ninguna otra empresa, ninguna otra opción. Ya se hubo que darla, porque claro, tienes que contratar a alguien. Sí, vamos a ver, un contrato público lo tiene Telefónica, lo de las pulseras, está externalizado, ¿vale? Cuando hay que renovarlo, sale otra vez la oferta y la explica. Y solo se presenta a Vodafone, pues ya está. Se le da a la única que se presenta. Que no es que detrás de ese contrato hubiera oscurantismo o que por ahorrarte dinero, no. Es que no había nadie más. Solo que en la migración esa, pues, hubo unos fallos que ya se corrigieron. Lo que yo tampoco entiendo es cómo salieron a estas alturas, por qué salió este tema ahora, es que tampoco lo entiendo. Algo que se corrigió desde noviembre y sale ahora. Eso es lo que a mí me descoloca, pero lo importante no es lo que a mí me descoloca, lo importante es que las mujeres se sientan seguras y se vean seguras. Eso es lo realmente importante. Y espero que ese servicio en concreto lo asuman las administraciones públicas. Lo tengo clarísimo. Víctor. Bueno, más allá de centrar el debate en si es público o no, es un servicio que debe funcionar. Es una cuestión fundamentalmente técnica que hay que revisar y detrás de cada contrato de la administración tiene que haber técnicos, funcionarios que vigilen y políticos que se hagan responsables de aquellos errores. Estamos hablando de vidas. Creo que son casi 400 dispositivos los que hay aquí en Canarias. Desde que falle uno, pues ya es lo suficientemente grave,
sobre todo porque se ha hecho público. Yo entiendo que se hace público cuando ya se ha subsanado, no sé bien de dónde sale la información, pero independientemente de eso, si Canarias ya había advertido de esos errores, habrá que ver qué serie de decisiones se tomaron a posteriori, porque como mínimo inmediatas no parece que se tomaran. Y además creo que era la Fiscalía en su informe quien un poco ponía de manifiesto esta cuestión, por eso entiendo que es ahora cuando sale, no es que nadie, desde luego ninguna parte interesada absolutamente de nada ha puesto de manifiesto esta noticia, así que me parece muy grave y yo espero que dentro de no mucho pues podamos sacar el tema brevemente para al menos saber qué fue lo que pasó y qué decisiones se tomaron y quién asumió la responsabilidad, aunque esa parte a lo mejor nos coge un poco más. Muy bien, pues vamos con rastrillazo y piropo. Empezamos contigo, Valentín. ¿Empiezas por piropo o por rastri? Pues rastrillazo a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para ver si reacciona ante la situación de las urgencias, de los médicos en las puertas del hospital, del transporte sanitario que está horas y horas para poder ir a recoger a un usuario, de la situación del Instituto de Hemodonación y Hemodiálisis, suspendiendo operaciones por falta de sangre, algo que han denunciado los propios trabajadores. Hemos denunciado situaciones como la cocina del hospital de la Candelaria. La sanidad pública canaria no puede estar en esta situación. No es justificable con los recursos que hay. Hay más ingresos y mayor presupuesto que nunca en Canarias. El mayor presupuesto de toda la historia para gastos sanitarios, más de 4.000 millones, y la sanidad pública canaria no puede estar en esta situación. Rastrillazo a la consejería para que reaccionen, porque entonces no sé qué estarán haciendo, si están desmantelando la sanidad pública canaria o qué, pero esta situación es absolutamente insostenible. Y toda la solidaridad con los médicos que se están manifestando por esta incertidumbre ante la estabilización y estas oposiciones que tienen ahora en breve, ¿no? Muy bien, pues rastrillada queda la Consejería de Sanidad. ¿Y el piropo? Pues el piropo, en este caso, al consenso y a los valores y a los principios humanos que hoy hemos visto en el Parlamento de Canarias, a una iniciativa que ha llevado la compañera, que quiero también aprovechar para felicitar, a Natalia Santana, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, ha llevado una iniciativa para que además esas medidas que en su momento se tuvieron con la población de Ucrania, que se vio desplazada por la invasión de Rusia, también se tengan en cuenta con la población palestina, por parte instando al Estado español, ¿no? Y sobre todo reconocimiento a todos los grupos parlamentarios, los vuelvo a nombrar, a Coalición Canaria, a Partido Socialista, a la Asociación Socialista Gomera, la Agrupación Socialista Gomera, los herreños, el Partido Popular, que se sumaron a esta iniciativa, y hay que darles este reconocimiento también. Muy bien. Dora, ¿empiezas con piropo o con rastrillazo? Con rastrillazo. Me has pisado el de sanidad, pero no importa. Pero enlacé con lo que estábamos hablando antes sobre las pulseras, y eso también ocurre en el Instituto Canario, porque además lo ha ratificado así la consejera. El Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias se ha ejecutado el 16% del presupuesto este año. 16%. Pero es que, dado el ritmo que lleva, absolutamente todo el dinero que viene del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la Mujer se devolverá. Creo que es 50 millones, un disparate, porque las asociaciones y fundaciones y federaciones que lo ejecutaban no tienen el tiempo material de realizar esos proyectos y ejecutarlos de aquí a diciembre, porque luego tienen que presentar toda la documentación como que lo han ejecutado y el razonamiento del gasto. Inviable, absolutamente inviable. Es decir, que no eres capaz de gastar ni el dinero que se te da, que se te regala, pero es que llego más lejos, es que parte de ese presupuesto no ejecutado afecta a los centros escolares, porque todos los centros escolares tenemos el plan de igualdad y volvemos a lo mismo. Nos pasamos la vida, sobre todo en violencia de género, menores y demás, diciendo información, 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 formación, formación, formación. Y resulta que tenemos los dineros y esta consejera no ha sido capaz, pero es que es tan difícil si los proyectos están de entregar los dineros y de mover ese dinero. Yo creo que una persona que no es capaz de gastar ni el 70% de su presupuesto
debe de plantearse cómo está haciendo su trabajo. Porque si yo en mi trabajo rindo el 16%, te garantizo que yo no estoy trabajando. Que hay que darle una oportunidad, sí, pero es que no es el primer presupuesto que ejecuta, ya vamos por el segundo. Por lo tanto, y es muy, muy importante, y las patas que mueven esta sociedad, desde luego que es la infancia. Y con ella no podemos permitirnos el lujo de equivocarnos en nada, y más teniéndolo. Y los centros tienen sus proyectos y ven que no les llega, ven que no se les aprueba. Y son profesionales que lo están dejando y haciendo con recursos propios que no tenemos tampoco, imaginando. Eso no es justo. Y por favor, señora consejera, corrija esto, que ya hemos visto cuántas asociaciones, federaciones que ejecutaban esto se la han manifestado y han dicho que no los van a asumir, es decir, lo van a dejar tirada porque no es capaz de hacerlo. Y de ahí dependía mucha gente. Y violencia de género todos sabemos lo que es y menores sabemos lo que es un tema absolutamente delicado, lo mismo que dije con las pulseras, me ratifico ahora, ahí no podemos poner el ojo porque nos cuesta la vida. Y la formación y la información es fundamental. Y por supuesto que lo otro era sanidad, pero lo que tú dices y más, están haciendo turnos de 12 horas, yo te garantizo, y miro ahí porque sé que me están viendo, sí, efectivamente, lo digo, hiciste un turno de 12 horas, bueno, hicieron porque son varias, y sabes, me sé que no comiste, que te pasaste las 12 horas a café, porque cada vez que intentaba te daba remordimiento y no podía, y lo dejo para después hasta que diste cuenta que llegó esa hora. Y terminaste con los pies así. Lo que no puede ser es que en Urgencia de las Candelarias no haya ni mantas para abrigar a la gente. Lo que no puede ser es que tengas todos los pacientes que te lleguen y no tengas, hasta para el triaje tienes problemas. Lo que no puede ser es que tengas que no puedan acompañar al paciente que tiene dificultades motoras y auditivas, y no puedes acompañarlo porque él lleva una silla para otro paciente, porque la silla donde está el acompañante se quita porque no se cabe. Eso me pasó a mí. No estoy contando otra historia que me contaron. Eso es inviable. Y lo que me parece increíble es que porque he tenido que ir varios días arriba a la Candelaria, es cómo miras a esos profesionales, y cuando digo los profesionales, el médico, la enfermera, el auxiliar y la de la limpieza, y la cara se les cae al suelo de las expresiones que tiene. Tenemos unos profesionales chapó y un gobierno que no ayuda. Muy bien. Ay, y en positivo, bueno, y a todas las madres de este mundo, aunque no sea el Día de las Madres. Un inciso de un segundo. Si me lo permite. Y las listas de espera, tanto las quirúrgicas como las de las especialidades. Eso que esté en ese nivel es insoportable. Y encima nos engañan con ellas, por lo visto. Okay. Muy bien, Víctor. Víctor, tú me acabas de mandar una noticia. Bueno, es que... ¿Es para el rastrillazo? No. La noticia con la que quería cerrar, pero... Herida grave una mujer al ser apuñalada en Arico, Exacto, es que nos pasaba una noticia ahora esta tarde de un suceso... Herida grave, una mujer, es una noticia del día. Perdona que te interrumpa, Víctor. Simplemente eso, que pasaba esa noticia porque la conocíamos esta tarde, ha sido en La Jaca, un caso de violencia, veremos en qué sentido, pero de una mujer que esperemos que se recupere, pero que está ahora mismo grave y que ha sido en La Jaca esta tarde, ya había salido en los medios. Creo que ya se ha detenido a la persona al presunto autor de ese apuñalamiento, así que espero que todo vaya bien. La parte del rastrillazo, hablábamos esta tertulia de la ley de volcanes, y estos días veíamos unas declaraciones del ministro y expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el que decía una frase que es muy llamativa, ¿no? Que La Palma está mejor que antes de la erupción. Yo no sé si tardó él en acabar toda esa serie de datos que daba y demás. Yo creo que no estaba acabando y ya estaban muchos palmeros indignados con estas declaraciones. La Palma, que sigue esperando por los 200 millones de euros en ayudas que estaban firmadas en la Agenda Canaria, esa que decían que no estaba firmada, pero que sí, que está firmada, que está publicada y de la que nada se sabe. La Palma, que sigue esperando por el 60% del IRPF de compensación, porque el Estado, el ministro, no sé si ya decir canario, porque parece peninsular y de los que no se entera de cómo va la realidad en Canarias, pues también parece que obvia eso, ¿no? Así que el rastrillazo estaba bastante claro en el contexto del consenso que agradezco
de todos los grupos con la ley de volcanes, no se puede estar tan alejado de la realidad, sobre todo cuando hay que hablar con las asociaciones de comercio, de cómo está el comercio, de cómo está la actividad económica en La Palma, y además en un contexto de muchísimas ayudas que está habiendo por parte del Gobierno de Canarias, ayudas que también ha habido por el Estado, pero que no están garantizadas en los presupuestos por parte del Partido Socialista, así que La Palma no está mejor que antes del volcán. Vale. Y la parte positiva, bueno, yo como siempre a veces hablo de mi municipio, en la parte del rastrillazo, por aquello de lo que, bueno, no estamos de acuerdo con el gobierno local. Hoy quiero hablar en positivo de muchas cosas que se están haciendo en Arico por gobernar sin sectarismo y por gobernar para todos. Lo que pasa es que no me refiero precisamente al gobierno local, sino me refiero al gran esfuerzo que están haciendo otras administraciones, Cabildo, Gobierno de Canarias, con más de 9 millones de euros, más de 9 millones de euros en inversiones en el municipio. Que los ariqueros sepan que viene un plan de cooperación del Cabildo de Tenerife en Las Maretas que va a mejorar el saneamiento, 1.200.000, abastecimiento en Arico Viejo y en La Listada, 1.700.000, la carretera de Polegre en La Cisnera, que es una calle que está en un estado absolutamente lamentable, 200.000 euros, 100% financiado por el Cabildo, el emisario de Abades, financiado también por el Cabildo de Tenerife también centro de mayores en Abades, que va a ser para Arico y para la comarca, 4.200.000 euros, es decir, una serie de proyectos que están saliendo adelante por un Cabildo de Tenerife, en este caso Coalición Canaria del Partido Popular, que está apostando por el desarrollo y el apoyo de los municipios sin mirar los colores políticos. De hecho, los vecinos de Fania también se están viendo beneficiados del apoyo del Cabildo, en caso de Fania, gobernados por el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque este gobierno, a diferencia sobre todo del de Pedro Martín, gobierna para todos y gobierna en base a las necesidades de los municipios. Así que vaya por delante este piropo, este reconocimiento a los que gobiernan para todos y sin sectarismo, como es el caso de Cabildo y Gobierno de Canarias. Vale, Víctor, pues muchísimas gracias. ¿Tú querías decir algo? Nos tenemos que ir. No, que el trabajo del Cabildo es echar una mano a los municipios, si no que desaparezca el Cabildo, ¿no? Es lo que digo yo. Víctor, muchas gracias. Hasta otro día. Muchas gracias. Dora, ¿estás a Miguel fiestas o ya fueron? No, van a ser, el día 29 es el día del patrón, San Miguel de Abona, pero ya pasó la romería y pasó la elección de la gala de Romera. Hay actos de mayores, bueno, todos los años. Qué bueno, pues a divertirse. Hay algo de mariachis en la plaza, pero bueno, yo este año no estoy para fiestas. Ya sé que no estás para fiestas ahora. Ánimo. Muchísimas gracias por venir. Valentín, hasta la próxima entonces. Pues, a ver si cuando nos veamos otra vez hablamos de la filosera de otros términos, pero lo dudo yo. Ojalá que sí, la verdad que es un deseo. A mí del bichito de las pencas, es un deseo de todos tenemos. me destruyó todo lo que tenía, todo. Hasta dentro de la casa se me moría. Es que la de las pencas. Sí. Te vas a la zona de Sobradillo, toda esta zona allí de Llanomoro. No sirve ni para estiércol. Que eso era un paraíso de las donde estaba yendo el barranco. Están completamente arrasadas. Es algo es una cosa de loco. como si le diera fuego. Arrasadas, como si le diera fuego, es verdad. Increíble. Bueno, Valentín, muchísimas gracias. Ay, por cierto, que mencionaste a la plataforma de la Zamora. Sí. Ellos vinieron otra vez por segunda vez cuando empezamos la semana pasada. Entonces, si ustedes quieren echarle una manita a los vecinos o interesarse o lo que sea, van al Google, al buscador y ponen plataforma no a la central eléctrica en la Zamora, ¿vale? Y ahí pueden estar recogiendo firmas, se pueden informar y todo eso. Valentín, muchísimas gracias. Víctor, hasta otro día. Dora, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, a los compañeros que hacen posible este programa, especialmente a Valesca y a Miguel, que los tengo aquí súper cerquita. A veces los he tenido aquí en el oído, ahora no los tengo en el oído. Y a todos ustedes y al equipo de dirección y a todos los que lo hacen posible. Muchas gracias. Yo me imagino que a pesar de las vicisitudes y a pesar de todo, en la individualidad de uno, pues tendrá pues de vez en cuando, o siempre, o lo más que se pueda, que seguir riendo. Porque quizás es la forma más elegante de resistir a este temporal mundial que hay, que nos caen noticias por todos lados. Hay que reír y quitarle un poco de seriedad a la vida. Eso siempre y cuando no estemos hablando de un cacho de genocidio. Muchísimas gracias, chao. Hasta mañana.